necesidades. Listo, ahora sí creo que estamos completos con lo que normalmente siempre asistían. Listo. Continuemos entonces con nuestra exposición y participamos luego. Y obviamente desarrollamos nuestra tarea de hoy, ¿no? Pues bien, les decía, sí se me escucha bien, ¿no? Les decía lo que significa nuestra coyuntura. Y para ello vamos a hacer un recuento de eso, ¿no? Bueno, lo que era el escuchar, el visualizar, y obviamente a través de los videos nos permite mejor hacerlo, ¿no? Si mañana fuera igual a hoy, bastaría conocer el presente para conocer el futuro. Algunos auguran, y eso fue parte de la conclusión de las dos actualizaciones en el Banco Interamericano, rápidamente las instituciones han tenido que reconvertirse a este sistema. Rápidamente. Con el esfuerzo, con los hierros, con las fallas, con las carencias que hoy día hemos visto en nuestra propia universidad. Presumo que durante esta semana han tenido otros cursos, pero ya lo estamos haciendo. Y ojo, es el contexto en el que nos desarrollamos. Nuestra región tiene esa carencia. Nuestra región no tiene conexión de fibra óptica. Y eso obviamente nos debilita en lo que significa la posibilidad de tener una fluidez en este tipo de actividad digital, precisamente para poder lograr conectarnos no solamente para las clases, sino para mucho más. Entonces, yo diría, oye, hoy día ya hemos visto que la coyuntura nos ha desnudado, nos ha mostrado, ha sido evidente la carencia de infraestructura. Entonces, vamos a continuar con lo mismo, porque recuerden, no es que no lo hayamos visto antes, no es así, al contrario, ya lo conocíamos. Permanentemente, a veces creo yo que nos transgiversan un poco los conceptos y nos decimos isla bonita, pero oye, isla, no tenemos hoy día que el mundo necesita tener todas las conexiones, no tenemos carretera. Entonces, ya sabíamos cuáles eran nuestras carencias. Y obviamente, les pregunto a ustedes, que son el futuro, ¿va a ser igual? La idea es que no, ¿no? Bueno, la realidad nos muestra este aspecto. Y esta realidad, entremos un ratito aquí, nos determina cómo es que efectivamente el mundo se está comportando. El marco de referencia es lo que hoy día nos mantiene en nuestra casa. Producto de ello es que estamos en comunicación digital. De repente, si lo vemos en positivo, hoy ahorrando los tiempos que insumía el trasladarnos hasta la infraestructura de la universidad. Y por eso es que en el Banco Interamericano decían, oye, eso significa reducir costos. Significa reducir emisiones de CO2 por los automóviles, por las motos, por los equipos que usamos para movilizarnos. Es decir, los equipos móviles que utilizamos para trasladarnos de un lugar a otro, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo. Oye, aquí en Loreto era entre media hora y 15 minutos, o 40 minutos y 15 minutos, dependiendo del tráfico, dependiendo de la hora y dependiendo de dónde estábamos nosotros. Entonces, esta coyuntura también nos da esa posibilidad. Pero lo cierto es que el marco de referencia, la coyuntura, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo es de una pandemia global que ha paralizado al mundo. Esta página web es móvil, increíble, creo que todos la están viendo, y obviamente nos da la estadística para todo, ¿no? La estadística que nos refiere de qué manera es que cada país está sufriendo las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Cómo ha sido Europa, cómo ha sido Francia, cómo ha sido cada uno de los estados que nos ocupa,
y que es parte de lo que este virus ha traído. México, Estados Unidos hacen noticia por la cantidad de decesos que tienen, que es lamentable, pero que definitivamente tenemos que mirar cómo solucionar este problema y seguir adelante, ¿no? De eso se trata. Por eso les traía a colación en el material esta página, todo está referenciado para que no podemos dejar de incumplir la normativa para nada, no podemos dejar de cumplir esta normativa legal que nos envuelve como ciudadanos que somos de un país normativo, un Estado de Derecho como hasta ahora. Hace pocas horas, hace pocos días, 2 días, si no me equivoco, el jueves estaba asistiendo al Congreso el Premier para ejercer una de las labores, una de las actividades que es parte del Estado de Derecho. Entonces, tenemos un marco de referencia interesante. Por un lado, algo que venía ocurriendo, pero focalizadamente, es decir, en puntos estratégicos, puntos geopolíticos, puntos, y digo esta terminología en función de lo que pasaba, en función de la afectación y en función de lo que después volvía a suceder. No es la primera vez que nos ocurre este tipo de efectos producto de una enfermedad. La primera referencia que tenemos es por allá por el siglo XIII, XIV, ¿no? En la que la peste bubónica, que es lo que han estudiado los expertos en ello, fue lo que se determinó y se llamó como la peste, la primera. Y igual hubo cantidad de decesos, hubo cantidad de afectaciones, ciudades enteras se vieron de repente disminuidas en su población, y obviamente sobre esa base, pues alguien no puede negar que no es la primera vez que nos pasa, pero como suele suceder al ser humano, tiene que repetir la historia para poder recién aprender. Alguien me dirá, no, pero eso fue solo Europa. Claro, fue solo Europa, pero ya pasó. No, que la gripe española ya por los 1920, inicios de la era industrial, y después focalizadas en distintas zonas, el ébola en África, por ejemplo. Pero sí, pues, oye, sí había sucedido. Entonces hay que tener presente ello porque miren la afectación que nos determina, y esto obviamente tenemos que tenerlo presente porque definitivamente es parte de nuestra realidad, ¿no? Global. En el Perú se están dando precisamente cifras estadísticas. Esta mañana temprano, con otro grupo de sus compañeros estudiantes que llevan otro curso conmigo, repasábamos un poco esto estadística, ¿no? A la sazón, ustedes ya lo pasaron. Probabilidades, ¿cuál es la probabilidad que me contagie? ¿Cuál es la probabilidad de salir adelante? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, tenemos una estadística de la cual tenemos que servirnos, y más aún en lo que estamos aprendiendo, en esta asignatura, precisamente, dirección comercial. Este es el contexto. En el Perú no es ajeno a ello, y tenemos una estadística que están siendo llevadas precisamente por los expertos, por el Estado, por aquellos que están haciéndole frente y conducen las políticas públicas precisamente para la salud pública. En Loreto, ni qué decir, tenemos allí un aspecto negativo, pero ojo, recordarán que trato de sacar siempre lo mejor que tenemos y no solamente verlo de un lado. Si nos referimos, ya hemos aprendido eso, ustedes están en 10º ciclo, recordarán alguna de mis clases. Oye, los chinos tienen una palabra especial para esa, compuesta de 2 anagramas. Por un lado, cambio, y por el otro, oportunidad. Precisamente esto ha cambiado. Y esto también podría significar oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Lo positivo de Loreto fue el primero, ojo, fue el primero de los departamentos, de las regiones, en mostrar un grado de solidaridad, y en un solo día, y es más, yo diría en una sola tarde, fuimos capaces de reunir más de 1 millón de soles para comprar algo que carecíamos. No porque nosotros, o quizás sí, porque nosotros somos los que elegimos a nuestras autoridades. Entonces, necesitábamos rápidamente tomar acción
Y al margen de quién haya sido el líder o el que tuvo la iniciativa, yo creo que fue fabuloso. Le demostramos al Perú, a nuestro país, que así como somos querendones, así como nos gusta la diversión, así como somos muy apasionados en lo que hacemos, muy cariñosos en lo que nosotros brindamos, muy hospitalarios en nuestra región, también fuimos capaces de en una sola tarde, y creo no exagerar, de juntar más de 1 millón de soles para poder comprar como meta, que se fijó al principio, con los 400.000, una planta de oxígeno que nos hacía mucha falta. Pero no fue solamente una. Con el 1 millón hemos podido comprar más y disponer además y creo que sigue aportando la gente, pero fuimos la primera región en hacerlo. Ese es el aspecto positivo. En medio de todo el caos, en medio de toda la catástrofe, en medio de todo lo que significaba esto, fíjense lo que hemos sido capaces. A mucha honra debemos sentirnos bien por ello. Sí, yo estoy seguro de que más de uno tiene algún tipo de connotación emocional fuerte, negativa, de alguna manera abrumadora. En lo personal también mi hermano está sufriendo las consecuencias de esto. Y lamentablemente no está acá, está en Lima, está con el resto de la familia, aislado. Entonces, sé de lo que estoy hablando. Sí, pues, pero hay que ver el aspecto que más nos atañe porque estamos aquí, tenemos, y más aún ustedes, que tienen por estadística que no les va a afectar tanto como los de mi generación o más. Si ustedes se fijan en la estadística, los rangos son, hay por ahí una calculadora interesante de riesgo, ¿no? En la web. Entonces, esta coyuntura es especial. Y otro de los aspectos positivos que saco de nuestra región, yo no sé, no la difundieron, se difundió en redes precisamente esta colecta, pero otro de los aspectos que efectivamente fue bueno fue el hecho de que un grupo de jóvenes, así como ustedes, se dispusiera con voluntad a reparar aquellas camas que eran necesarias. Porque si vemos la foto de las noticias, oye, la gente estaba echada en el suelo. ¿Cómo yo puedo echar en el suelo a alguien que está mal, que está enfermo, que está afectado? Entonces, un grupo de jóvenes cuyas habilidades y destrezas, cuyo conocimiento implicaba la parte metal mecánica, de soldadura, de engranajes, de tornillos, de todo ello, se puso a reparar aquello que estaba siendo tratado como chatarra, producto de la inacción de las autoridades que nosotros hemos elegido, por si acaso. Y por eso hacía referencia a, oye, sí, pues nosotros hemos elegido a ellos, ¿no? Ahí salió, volvió a entrar, muy bien. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿de acuerdo? Sí, hay todo un aspecto de catástrofe, hay un aspecto de coyuntura muy pesado, muy abrumador, pero definitivamente tenemos que tener presente que esto puede seguir pasando y obviamente tenemos que seguir adelante. De eso trata nuestra asignatura. Con ese afán, luego de ver la parte médica, también hubo el aspecto económico. El Perú, y en lo positivo, colocó bonos a largo plazo. Recuerden que estos bonos son a largo plazo, es estratégico, es prospectivo. ¿No? Correctamente, estratégico porque va a ser a largo plazo. 3.000 millones de dólares en el mercado. Y justo en la época, en el momento, en la circunstancia en la que nos movíamos, bajo este abrumador espectro del marco de referencia que les acabo de dar y que todos nosotros conocemos. Entonces, imagínense cómo es que, de alguna manera, nuestro país sigue dando pautas, sigue dando muestras de que no todo puede ser negativo. En ese sentido, nuestra asignatura, Dirección Comercial, nos podría ayudar rápidamente, velozmente, a tener de alguna manera los ingresos que necesitamos ahora para poder seguir posibilitando nuestro desarrollo personal, profesional, porque terminan las clases, sí, pero ojo, y la tesis, y el título, y ya, oye, ya cumplí, y este es el
peldaño, el siguiente es una maestría tal vez, o la maestría y mi negocio, o mi negocio y luego la maestría, pero ya tengo que irlo pensando a largo plazo. Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? ¿Cómo es que se manifestó esta posibilidad de reiniciar nuestra economía? En principio, se han dado pautas graduales. Y no es que nosotros los peruanos seamos inventores de ello. Estamos, de alguna manera, haciendo réplica análoga de lo que han hecho otros países. Entonces, en ese sentido, nuestras posibilidades, con las características de nuestra economía, oye, 80% de las empresas, de los ciudadanos, de los habitantes de nuestro país son informales. Sí, pues, pero los medios de comunicación simplemente apelan al sensacionalismo, que es característica actual, sin referirse puntualmente a lo que es el origen. Desde mi modesto punto de vista, la educación. Oye, ¿por qué no respetas las normas que se han dado para la convivencia, el estar distanciados, el ponerte mascarilla? ¿Por qué? Educación. Educación, señores. No, que no tienes en cuenta que tú al contagiarte vas a contagiar a tu familia. Cuestión moral, cuestión de ética, cuestión de educación nuevamente. Y obviamente sobre esa base, el comportamiento que tenemos ya desde el punto de vista empresarial. Y no es de ahora, no es con el COVID, no es bajo el marco de referencia de esta realidad, de esta circunstancia. Recuerden, meses antes, semanas antes de este problema que hoy día nos acoge a parte de la realidad, 2 trabajadores de una gran marca que vende comida alrededor del mundo y que tiene patrimonio sobre lo que ejerce como franquicia. Miren cómo trataba a sus propios colaboradores, ufanándose de ser una muy buena empresa además. No necesitó el COVID, no necesitó el marco de referencia que tenemos ahora para poder demostrar que hasta con los comportamientos de gestión, dirección de trabajadores, gestión de trabajadores, gestión de personal, estaba fallando, estaba errando, estaba cometiendo un hierro fatal y perdieron la vida 2 trabajadores. Entonces, esa partecita quizás se nos olvidó. El 80% de nuestra población trabaja de manera informal. Oye, ¿por qué trabaja de manera informal? Porque si va al banco, lo real, lo cierto, y ningún medio de comunicación lo dice, es que en el Perú no hay incentivo para el ahorro. Basta sumar y restar. ¿Cuánto me cobra el banco por todas las transacciones? Es más, en esta coyuntura misma. No. Me han elevado la tasa de transferencias virtuales, además. O sea, en un clic. ¿Por qué? ¿Consumen más bytes al hacer la transferencia por más miles o hacerla de un banco a otro? Es más, se quedan con mi dinero 24 horas porque recién la transferencia que yo haga hoy día, recién me la van a pasar mañana y en un determinado horario. Oye, ¿eso no es automático? Solo pregunto. No, es que las medidas de seguridad, quizás. Entonces, la reactivación económica que hoy día nos proponen, bajo el marco referencial, también es una pauta, es un aspecto que debemos tener presente. Y es parte de lo que vamos a hacer ahora como trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los criterios que se han utilizado? ¿Cuál va a ser la metodología? En principio por actividades. Ok. Aquí viene también otra reflexión. Yo no digo cuestionamiento, yo no digo ello porque quizás para los que están subordinados a decir algo por televisión o por los medios de comunicación masiva, sí, pues ni modo, es parte de su trabajo. Y es parte de su trabajo porque venden su profesionalismo en el buen término, con la buena intención, por si acaso, de poder informar, pero están pautados por los intereses que están detrás de ese medio de comunicación. Entonces, las actividades económicas, oye, puede salir el ferretero, el gasfitero, puede salir el soldador, puede salir el obrero, pero, y la pregunta
¿Y dónde va a comprar ese obrero? ¿Dónde va a comprar ese gasfitero las herramientas, los materiales o los insumos que necesita para desarrollar su trabajo? ¿Dónde? Si las ferreterías no se han abierto, o por lo menos desde el punto de vista formal, y otra vez vamos a la formalidad, no se han abierto. No, es que tienen que cumplir ciertos protocolos. Claro que sí, porque la pandemia no es un juego. Miren cuánta gente nos ha dejado de acompañar en nuestra misma universidad. 2 colegas. Entonces, este aspecto de coyuntura hay que meditarlo, hay que subrayarlo, y obviamente lo que implica es disminuir la probabilidad de riesgo. Eso sí lo podemos nosotros manejar. Así como manejamos el riesgo comercial, igualito. Entonces, oye, yo felicito a todos los que por los estados del WhatsApp, por la comunicación en redes en general, observo que mis alumnos, y a mucha honra y mucho orgullo por cada uno de ellos, están tratando de salir adelante, están tratando de hacer frente a esta coyuntura nefasta. Y obviamente, en ese sentido, como les decía al principio de esta sesión, nuestra asignatura cobra mayor fuerza, cobra mayor importancia. ¿De acuerdo? Si seguimos viendo un poco cómo es que han propuesto esta metodología, la idea es que se comience a girar nuevamente el círculo económico para poder generar nuevamente los empleos. Recordemos, bajo la normativa legal, sí, pues nadie se había percatado de que había suspensión perfecta. Bueno, y el nombre parece sacado de un sarcasmo o de un humor negro, ¿no? Pero bueno, así lo han denominado, y con ello corroboramos que cierta profesión tiene un humor negro para las normas legales, definitivamente. Entonces, debemos tener en cuenta estos criterios, con el buen término de lo que significa ella, ¿no? Obviamente, pues a la hora de legislar, a la hora de poner la cuota de aporte para una ley, presumo que tienen en cuenta todo un estudio especial para ello. ¿Cómo hacer? Y otra vez, fíjense, en la misma exposición señalan criterios de mitigación de riesgo. Entonces, ¿qué tanto está automatizada la actividad? Oye, en una fábrica hoy día necesito 1 o 2 obreros. Y no es de ahora, no es de ahora. En la experiencia que comparto siempre con ustedes, INAESA, un grupo importante en cierta época, hace más de 20 años atrás, en producción, administración de la producción y finanzas, que estaba a mi cargo, visitaba uno de los centros de distribución de aves y de procesamiento de carne trozada y todo ello. ¿Cuánta gente trabajaba ahí? Si yo voy al mercado de Belén, ¿cierto? O a nuestros mercados, oye, ¿cómo benefician los pollos? Para hablar algo común. ¿Cómo benefician nuestros pollos? Nuestros pollos los benefician a mano. En esta fábrica no. Lo único que hacía una sola persona para poder poner en la cadena de beneficio, es decir, de cómo los preparaban los pollitos, era un solo hombre, una sola persona. Ponía la cabecita de los pollos y la máquina iba cortando. Sí, pues, la cabeza. La máquina iba fluyendo en lo que se refería a ello. La máquina sumergía al pollo para quitarle las plumas. La máquina, oye, impresionante. Para lo que era, significaba, ok, el trozado, el pollo trozado, las pechugas, las alitas y cosas por el estilo. Igual, la máquina distribuía. Entonces no es de ahora, ¿no? ¿Y eso qué tanto contagio me trae para seguir produciendo? Obviamente es un aspecto que también debo mirar, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de resumir esta introducción, nos encontramos en una coyuntura inédita, totalmente distinta, totalmente no producida con anterioridad, porque esto es a nivel global, nos ha afectado a todos, sin distinción ni de credo, ni de economía o de posición socioeconómica, si lo quieren, sin distinción de color, tinte político, de profesión, no, a todos. A todos. Y los que pensaban que estaban libres hoy de repente se vieron con esta afectación. Entonces, un aspecto de urgencia es atender esa parte médica y obviamente de continuidad de la vida.
Y miren que menciono continuidad de la vida, porque más de un libro, más de una historia escrita o de una película o de una serie ya nos había relatado estos aspectos apocalípticos de lo que podría significar un virus. Entonces, este desnudó hoy día, sinceró, nos dio la muestra de lo que significa no votar bien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es inaudito que nos quejemos de que no tengamos cama y hemos hecho chatarra de esas camas. Si yo les decía, y relevo el aspecto positivo de nuestros jóvenes aquí en Loreto, oye, se dispusieron sin pedir un sol a arreglar esas camas y ponerlas a disposición de la gente que la necesita. Alguien por ahí me decía, no, oye, pero si son fierros oxidados, eso contamina, mira que el tétano. Presumo yo que con las habilidades, las destrezas y el conocimiento que cada uno de ellos tenía, que tiene y que está desarrollando y que aplica, desechó lo que no era necesario tener y que podía causar algún tipo de infección adicional para poder repararla. Entonces, yo los invito así como rescatamos estas dos acciones, tanto la colaboración de una sola tarde de todos los loretanos a nivel nacional, porque no solamente hemos sido los que estamos aquí en Quito, pero loretanos al fin y al cabo, para reunir 1 millón y pico de dinero, y lo otro de que jóvenes se disponen para poder brindar, así como ellos, más de una organización, especialmente de gente que tiene voluntad, se ha dispuesto. Entonces, sí, pues, esta situación posterior, este nuevo actuar en los próximos meses, que nos ocupa precisamente de la parte política, y ojo, no estoy hablando de política, estamos hablando del marco de referencia sobre el cual se desenvuelve la dirección comercial. Hay que tenerla presente para poder saber por quién votar. Porque si ya con lo que hemos tenido, miren lo que hemos resultado, y basta un análisis simple, no se necesita ser un experto, capaz de evaluar cada uno de los aspectos, sino una simple observación. Entonces, ahora en esta fase de reactivación económica para nuestro país y fundamentalmente para nuestra región, obviamente tenemos que tener presente lo que significa ello. Entonces, en la primera unidad vimos, y esto a manera de repaso y a manera de ir entrándonos ya en nuestro caso, en nuestra sesión de hoy, vimos la parte de la dirección comercial, la gerencia comercial, aspectos de conceptualización, oye, ¿cómo lo entendemos? Miramos un poco lo que era la dirección comercial sobre un plan de acción comercial, es decir, un documento. Tengo que escribir para poder tenerlo ahí como agenda, o tengo que utilizar estas cosas de repente que, oye, me permiten también tener en el texto a la mano. Y ya no necesito cargar un archivo, ya no necesito cargar un espiral, un documento en espiral para poder ir anotando, ¿no? Hay aplicaciones que me permiten tener varios libros, entonces ahí podría yo tener toda mi información. La actividad comercial desde el punto de vista de la organización, cómo es que ésta ubica a la actividad comercial dentro de la empresa. Y obviamente con la organización tener la posibilidad de la generación de estrategias para poder hacer frente a una coyuntura que hoy día ya dejó de ser la normalidad, ya es el pasado, se encuentra atrás de nosotros. Nosotros tenemos que mirar lo que tenemos ahora y trasladarlo hacia el futuro. Entonces, vimos también sobre esa base distintas, igual que la sesión de hoy, distintas posibilidades de ponerlos en práctica a través de casos. Casos para resolver, casos en los que poníamos de manifiesto lo que previamente conocíamos, lo que hemos desarrollado. Ya ustedes están en 10º ciclo, ya son profesionales, lo único que les falta es la disposición de la certificación del diploma y listo, porque ya varios de ustedes están trabajando, están desarrollando, y por lo que vean sus estados en la parte de redes que se ve a través de este tipo de herramientas, ya se pusieron a reactivar su economía familiar, reactivar su economía de empresa. Entonces eso es importante, tenerlo presente, ¿no?
Pues bien, sobre esa base también, ahora en la segunda unidad, vamos a ver hoy día lo que es la cadena de valor y versus lo que ha significado una de las frases de los conceptos que han estado en boga en estas últimas semanas, en estos últimos días, como es la cadena de pagos. ¿Qué es lo que significa esto? Cadena de valor versus cadena de pagos. Oye, ¿son iguales? Porque alguien me preguntó ello en estas semanas. Entonces, caramba, como diríamos popularmente, se me iluminó el foquito para poder compartirlo con mis alumnos, para que vean que hemos estado trabajando, cómo reactivarnos nosotros también como universidad. Y además para poder proseguir, como les comentaba, con algo que me apasiona realmente, ¿no? De poder compartir conocimientos con ustedes, que son mis alumnos, futuro de nuestra región. Estoy seguro, bajo la premisa que comenzábamos esta unidad, esta sesión, no vamos a dejar que sea igual, tiene que ser mejor. Y ahí está su acción de ustedes. Entonces, vamos a ver sobre lo que significa este tema de valor, esta cadena de valor y qué es lo que significa, cómo es que se encuentra la actividad comercial y cómo es que desarrollamos ello. ¿De acuerdo? En principio, recordemos algo. Porter es uno de los primeros que habla sobre el proceso de la cadena de valor. Es decir, cómo desde el inicio hasta el final, en buena cuenta, desde el que me da el material, la materia prima, el insumo inicial, hasta el cliente final, yo debo visualizar de tal manera ese proceso para poder tener una cadena de valor. Es más, el concepto de Supply Chain Management, es decir, administración de la cadena de suministros, trata sobre esto precisamente. Está centrado y la base, la raíz es el concepto de la cadena de valor. Cómo cada uno de ellos es que está aportando a que esa cadena de valor se manifieste, se cumpla y obviamente lo que propusimos como producto, como servicio, desde el origen hasta el cliente final, se cumpla. Que el cliente final reciba precisamente lo que requiere, como producto o como servicio. ¿De acuerdo? Pues bien, si es así, hay algunos que señalan que es un modelo. Sí, pero que especifica, señala claramente lo que son esas actividades que precisamente contribuyen a que el servicio, a que el producto tenga valor. ¿Valor para quién? Valor para el cliente. Valor para la misma cadena que está trabajándolo. Y por eso es que nosotros cuando comenzamos a dilucidar en qué parte de esa cadena yo quiero incursionar como empresario, a veces, oye, no, yo voy a producir la materia prima. Acá tengo un terreno, acá tengo un fondo, conozco varios que aún siendo profesionales, no necesariamente de negocios, ¿eh? Como somos nosotros, de otras carreras, tienen su fondo y están produciendo. Oye, pero él es abogado, él es médico, él es, sí, tiene otras profesiones, pero están haciéndolo. Entonces, más aún para comprender de qué se trata, ¿no? Ellos quisieron, en función del patrimonio que tenían, de la posibilidad que tenían, de la probabilidad que tenían, de insumir y comenzar a producir. Y están produciendo pescado en piscigranjas, están produciendo naranja, están produciendo plátano, están produciendo para poder alimentar, para poder llegar a los clientes que lo demandan en nuestro sector económico. Si queremos dar una definición, podríamos decir que efectivamente es un modelo que precisamente detalla todas aquellas funciones que realiza una empresa. ¿Para qué? Para que el producto, para que el servicio, es decir, aquello que produce, aquello que es parte de todo el trabajo de esa cadena y que se orienta a satisfacer un mercado, por fin llegue a quien lo necesita y sea precisamente adquirido por nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos en forma sistémica, todo este proceso se inicia con la parte de materiales. Es decir,
¿Dónde está? Yo insumo los materiales, paso por la empresa para producirlos y ofrezco los materiales al cliente, como lo pueden visualizar ahí. Sobre esa base, entonces, la cadena de valor va desde el origen, desde el primer insumo, desde la primera materia prima, hasta el cliente final, el cliente que consume, el cliente que se vale de ello para satisfacer una necesidad. ¿Qué actividades son las que agregan valor? Entonces, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Son todas aquellas que van incorporando valor precisamente en cada uno de los estadios de esta cadena. Siempre van a representar una parte del costo total del producto. Por último, están interrelacionadas entre sí y precisamente forman parte de esta cadena de la que estamos hablando. Pues bien, desde el punto de vista de clasificación, las clasificamos en actividades primarias y en actividades de apoyo. Las actividades primarias son las que de alguna manera tienen como fin, tienen como propósito el que el producto o el servicio se encuentre dentro de ese mercado competitivo, dentro de ese mercado que nuestra organización ha dispuesto, ha concebido, ha propiciado competir. Y las actividades de apoyo van a ser todas aquellas que complementan, que soportan o que dan soporte. Por ejemplo, para nuestra universidad, para nosotros estar así desarrollando las clases, ustedes han visto, ustedes han visualizado, han observado al momento de iniciar nuestra clase, estábamos tomando listas, tal cual lo hacíamos de manera presencial. Estábamos tomando la lista de asistencia con el soporte de informática, porque informática nos da ese soporte para precisamente lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de la interacción entre el docente y el alumno se cumple. Entonces, esta sesión es gracias a la actividad de soporte de un área de informática que nos ha posibilitado, en principio, brindar esa parte del soporte. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Oye, para poder los profesores estar aquí de manera virtual con ustedes, viéndonos si queremos decirlo así, o comunicándonos o escuchándonos si queremos decirlo así también, hubo una capacitación previa para todos los docentes de la facultad, para todos los docentes de la universidad. Hubo capacitación para los alumnos, muchos de ustedes participaron. ¿Que tuvo fallas? Sí. ¿Que la conexión? Sí. Todo lo que ustedes quieran. Pero lo positivo, y eso hay que rescatarlo, es que participamos. Es que rápidamente nos hemos reconvertido, rápidamente hemos tomado la decisión de seguir adelante. Eso es importante, vital para nuestra carrera profesional, para nuestro desarrollo profesional, seguirlo haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas actividades primarias? Como podrán ver, la logística, es decir, ¿cómo es que logro tener la materia prima? La logística interna. ¿Cómo es que tengo planificado comprar a tal o cual proveedor? ¿Cómo es que, y esta logística interna, precisamente es la que me permite acopiarme de todos aquellos materiales, de todos aquellos insumos que necesito precisamente para transformarlo en la segunda de las actividades? Profesor, discúlpeme que le interrumpa. Sí, dime. No se visualiza las diapositivas. ¿Se está presentando las diapositivas sobre la cadena de valor? Sí, no se visualiza, sí me avisa. Pero no la visualizamos. Bueno, al menos yo no lo visualizo. A ver, vamos por... No, profesor, se paralizó en la parte del video que usted estaba mostrando sobre el país del COVID. Ahí se quedó. Uy, es importante. Sí. ¿Por qué no avisaron? Pensé que para eso levantan la mano, no más. A ver, vamos a ver, ¿no? No se preocupen, ahorita retomamos todo. Pero igual, presumo que de alguna manera comprenden ello. Igual van a tener la diapositiva, no se preocupen. Está en la intranet. A ver, veamos. Dejar de... Pero acá dice que está todo bien. Bueno, volvamos, no hay problema, volvamos. Compartir nuevamente.
Listo, ahora sí, ¿se ve? A ver. Sí, profesor, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ya listo. Sí, profe, sí. Sí, ya, continuemos. No Sí, se profe. preocupen, eso también lo van a tener ustedes. A ver, retrocedamos un poquito para poder lograr que todos estén visualizando esta presentación. ¿De acuerdo? A ver, ¿se ve? ¿Se ve? Confírmenme, por favor, uno de ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor, sí se ve. Entonces, vamos a nuevamente repetir y reiterar rápidamente. Nos quedamos aquí bueno, no era un video, era la página web básicamente. Ahí está la dirección link para verlo. Habíamos visto también lo que significaba este aspecto, el marco de referencia del COVID, primero a nivel global, aquí en el Perú, en nuestra región Loreto, las noticias, las fotos. La BBC de Londres se ocupó de nosotros. Una de nuestras médicos estuvo en una entrevista que le hace la BBC de Londres y obviamente con cuestiones puntuales, técnicas del aspecto médico, ¿no? Entonces eso también hay que relevarlo. La parte económica que implicó la colocación de bonos aún en pandemia, por ahí el efecto nocivo que a veces solemos tener, oye, pero ¿cómo se les ocurre? Está mirando la inversión, la plata, ¿cómo, cuándo no la plata? Si acá está que se muere la gente, sí, pues, pero precisamente la idea es seguir andando y posibilitando de que ahora que sabemos, ahora que hemos sincerado lo que significan nuestras carencias, ustedes tomen una mejor decisión para los próximos años y que si hay otra posibilidad de otra pandemia, no nos agarre igual. Y como dicen por ahí algunos de nuestros paisanos popularmente, con el pantalón abajo y sin correa. ¿Cierto? Vimos también lo que era, y estábamos hablando de lo que significaba la reanudación de las actividades económicas. Si esto iba a ser gradual, esto iba a ser progresiva, esto iba a ser incremental, es decir, no es que todo salga. Sin embargo, oye, la gran población dio una manifestación de que esto parecía volver a la normalidad previa al 16 de marzo de este año. Y ya no es así, o ya no debería ser así. Entonces, por ahí hacíamos hincapié en que es básicamente educación, ¿no? Educación como parte fundamental. No, la salud primero, sí pues, pero va de la mano, los dos. Porque si yo no tengo educación, me voy a automedicar, con las consecuencias que hoy día ya han constatado los expertos, los médicos, los investigadores, los científicos, que efectivamente sucede. Es decir, que una de las medicinas hacía bien para algo, pero estaba causando ataques cardíacos. Ya la retiraron del protocolo. Y han retirado, y los médicos brasileños esta mañana veía o leía que están pidiendo que retiren la otra. Una es la hidroxiclina o algo así, la otra también. Y por aquí nuestros médicos están recetando una que sirve o servía para nuestras mascotas. Entonces, hay aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí como base. ¿Qué criterios se iban a utilizar? Sí, dígame. Dígame. A ver. Lo que estaba mencionando es la enoxaparina, la hidroxicloroquina y la ivermectina, que es de uso pediátrico, veterinario. Perdón. Veterinario, así es. Son tres que han estado como pauta, y la están suspendiendo, ¿no? Ahora la pregunta es, oye, ¿qué otras cosas van a suspender o qué otra cosa va a ser el reemplazo? Lo que sucede es que... A ver, sí, dígame. Ya, discúlpame. No, para nada. Yo sé más o menos... Profesor, lo que pasa es que yo más o menos tengo conocimiento de que como esto es una enfermedad nueva, el COVID-19 es una enfermedad nueva, a ciencias ciertas exactamente no saben cuáles, como no encuentran la cura, entonces lo que están tratando de hacer es, estamos ahorita como ratoncitos de laboratorio. Entonces, ponen unos medicamentos y luego dicen esto no, y luego pasan a otro. Entonces,
poco a poco ellos van viendo lo que va, lo que no va, lo que es mejor, lo que puede ser, como es una enfermedad nueva que todavía no tiene cura, están prácticamente experimentando con nosotros, profesor, porque yo tengo conocimiento. Bueno, lo dijiste quizás muy peyorativamente para algunos, tal vez, pero creo que con mucho realismo, ¿no? Sí. Fíjense, el nombre de este virus se denomina COVID-19. En buena cuenta, estamos en la versión 19 de este virus. Oye, y la pregunta sería, si estamos en la versión 19, a la manera del software, a la manera de los juegos que tenemos, versión 1, versión 2, el Excel 8, el 2010, bueno, esta es versión COVID-19. El COVID número 1, por ahí leía en uno de los artículos de alguna de las revistas de ciencia, surgió en la década de los 70. Y sí, ese fue en esa época, ese se estudió en esa época. Este es nuevo, nuevecito, inédito. Y obviamente, tal como dice su compañera, sí, pues lamentablemente no tenemos la cura para ello, no tenemos la pauta de receta para ello, y sobre esa base es que hemos estado actuando, ¿no? Para bien o para mal, los aspectos o el enfoque que quieran darlo, pero desde el punto de vista médico la idea es tratar de salvar vidas, tratar de que la vida de la persona, del ciudadano, del individuo sea la mejor. Entonces miren las decisiones a las cuales se ha visto sometido los médicos, ¿no? Sí, yo sé que hay médicos y enfermeras y personal de salud en general, ¿no? Pero veamos los aspectos positivos de ello. Entonces, les decía, ¿no? La manera de resumir y esto rápidamente, tal como lo ha dicho su compañera, sí, no tenemos la receta para curar esto. Por eso es que se apuran y señalan que están trabajando intensamente para poder lograr la vacuna, para poder lograr la cura. Fíjense que para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, se han tardado más de 10 años. Y el horizonte era 10 años. Entonces, por eso es que más de un experto dice la nueva convivencia, oye, la nueva normalidad, oye, ya no va a ser posible como nosotros los peruanos que estamos acostumbrados a apapacho, oye, ya no. Porque, sí, pues, es mi hermano, es mi familia, es mi amigo, pero ¿cómo saber si adentro él tiene el germen? O bueno, la bacteria. Desde el punto de vista de negocios, decíamos, nosotros hemos visto todo lo que era la parte de dirección comercial y gerencia. Hoy nos centramos un poquito más en aspectos más puntuales. La cadena de valor, y les decía, la cadena de valor versus la cadena de pagos, que también la vamos a tratar rápidamente. La cadena de valor decíamos que era un modelo, y un modelo en el cual precisamente confluían todas las actividades que servían para dar valor, ¿de acuerdo? Y obviamente sobre esa base formular una definición. Todas aquellas actividades que están dentro de este parámetro de cadena de valor, desde el origen, desde el principio hasta el final. ¿El final cuál es? El que el cliente tenga el producto o servicio que requiere. Para ello, si lo vemos sistémicamente, desde el punto de vista de los productores que se ocupan de la parte de la materia prima, de la parte de los insumos, hasta el cliente final, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades son las que tenemos que ver? Aquellas que agregan valor precisamente, aunque suene redundante, pero oye, no todas son las que ponen su cuota de aporte para el producto final, y eso es lo que tenemos que verificar. Para poder estudiarlas habíamos clasificado en primarias y de apoyo o de soporte. Yo les explicaba además que era posible estar nosotros de esta manera gracias al soporte de informática, ¿no? Como ejemplo para nuestra actividad. Dentro de las actividades primarias, la de logística, que ya vimos qué cosa era, la de producción o transformación de factores, la de distribución, que aquí viene nuestra parte de comercialización, precisamente,
porque no solamente implica ir, dejar el producto a manera de delivery. No, va un poco más. Y ahora vamos a comprobar eso. Porque se habla mucho de los protocolos. Oye, ese protocolo implica responsabilidad, número uno. Implica disposición de voluntad y ética. Dime. Sí, Carlos. Profesor, sí, quisiera intervenir, no sé, a ver. Por supuesto que sí, claro que sí, dime. Más que todo, cuando hablamos de cadena de valor, estamos hablando del valor agregado que se le va a dar al producto, al servicio, y más que todo hablando en estos tiempos de pandemia, cómo vamos a llegar al cliente, en este caso mediante el delivery, presentando un producto más innovador, que cumpla con todas la bioseguridad, ¿no? que se tiene que cumplir. Exacto. Bien, gracias por tu intervención, Carlos. Sí, fíjense, hay algo puntual, hay algo que es importante, y eso lo vamos a ver en la parte que antaño, y todavía le he mantenido así, como lo vamos a ver, pero en la diapositiva está ya puesta la parte de conceptualización actual. ¿Cómo es que lo damos a ella? La parte de logística la conocemos, es la parte que va hasta el almacenamiento de todo lo que implica nuestros productos, nuestros insumos o los productos terminados. Y obviamente esto no es que sea solo, está acompañado por toda una serie de actividades de las otras áreas también. La parte de la producción, oye, se produce en función y en mérito a que comercialización me dijo que este mes, este periodo, este tiempo iba a vender cantidad de unidades, un determinado número de cantidad de unidades. Yo tengo que producirlos en función de ello, bajo lo que significa ciertas circunstancias, como la que hoy día nos ocupa. Oye, ¿para qué produzco si nadie me lo va a comprar? Y es más, preparémonos porque la recesión que se viene, recuerden, 1 millón y algo de personas solo aquí en nuestro país han perdido el empleo. Es decir, el flujo de pagos que debería recibir no lo va a recibir. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Para lo que significa la distribución, que es lo que nos ocupa, la distribución y la comercialización, y tal como lo dijo Carlos, efectivamente, aquí de repente comenzamos a poner la primera cuota de lo que va a ser esa cadena de valor, dar un valor adicional, pero no se queda ahí, va mucho más allá el concepto, ampliado más aún con esta coyuntura y los protocolos que se han dispuesto para ello, ¿de acuerdo? Unido a lo que significa la parte de marketing, que es la que me comunica que yo tengo tal o cual servicio, tal o cual producto. ¿Cómo ha sido la pauta en estas semanas? A través del celular. Oye, ¿cómo ha sido? En mis estados, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, de mi LinkedIn, de mi Instagram, que no solamente sirve pues para la diversión, ¿no? Sino básicamente para poder comunicar desde el punto de vista de comercialización. Y ya les he ido informando a través de esa publicidad en red qué estoy ofreciendo. Máscaras, algunos han reconvertido su negocio, medicinas, instrumentos médicos. Fíjense, hay toda una gama de posibilidades. Y obviamente con ello va aquellas personas que me van a ayudar a eso. Los vendedores, la fuerza de ventas, la fuerza de que va a hacer llegar ese producto a mis clientes que me lo solicitan. Y aquí es donde Carlos hacía hincapié. Se muestra este aspecto que va a estar, aquí habría que agregarle, y ahí va el trabajo, la parte del trabajo de ahora de ustedes. ¿Cómo es que yo puedo tener esa posibilidad? Y que ya me la dio además el Estado o cada uno de los rectores de cada sector para poder cumplirlo. Oye, yo quiero llegar con mi producto, con mi servicio a mis clientes, porque sé que les gusta, pero minimizando el riesgo de contagio. Estamos hablando bajo el marco de referencia que hemos tenido del principio, ¿no? El COVID, la pandemia y la reactivación económica. Entonces, ¿cómo mantener ese valor añadido bajo estos parámetros? Hoy, como bien decía Carlos, y gracias por su intervención, gracias a tu otra compañera también, ¿cómo es que lo hacemos?
Primero, lo básico, lo elemental. Cumplir esos protocolos, cumplir ese procedimiento de cuidado en la manipulación de alimentos, en la manipulación del pedido, en llevar el pedido a mi cliente. Entonces, hay aspectos fundamentales y básicos que debemos cumplir. Cumpliendo eso, ya ganado mi mercado. Sin embargo, oye, va un poco más allá. Hasta antes del 16 de marzo, yo pedía una pizza y le añadían cada cosa, ¿no? Y conforme hacía el pedido vía telefónica o vía celular, como quieran llamarlo, me decían, pero profesor, algunos que me conocían, algunos de los, recuerde que hoy día estoy en oferta, así que si usted me da un valor añadido de lo que significaba, lo que ya me hacían, imaginativamente, degustar en ese instante, y tal como popularmente decimos, se nos hacía agua a la boca. Oye, sí, pues el gusto, el antojo, ya se nos hacía agua a la boca con el añadido de información que me estaba dando, porque yo no tenía a la mano la visualización del producto, de la pizza, como cuando voy al restaurante, cuando voy a la cevichería y veo el plato de ceviche ahí que está exhibiéndose o que están sirviendo o que los otros comensales están degustando. Entonces, fíjense cómo es que tengo que reinventar la información para que sea lo más exacta, lo más precisa, motive, y aquí es donde creo que va la parte creativa, que es lo que hacía referencia a Carlos, la parte de innovación, motive a que sea yo el cliente y siga pidiendo. En esos días decían, ya hay pollito a la brasa. Sí, acá en casa, pollito a la brasa. Y esta mañana intentamos pedir. Y les digo intentamos porque, bueno, no fui yo exactamente, pero llamaba, otra vez estaba marcando y no había respuesta. Y según lo que habían publicado, decía los pedidos desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Nada más. Claro, porque acá tenemos una situación especial. Recuerdan que por cierto tipo de comportamiento y por las circunstancias que nos ocupan y que ha sido parte de nuestra realidad en estas semanas, no todas las regiones tienen el mismo comportamiento, no todas las regiones tienen el mismo parámetro de restricción. Entonces, oye, ¿cómo reinvento eso para poder llegar a mi cliente? He ahí la parte de trabajo que debemos hacer. Por último, las actividades de apoyo. Soporte para las compras. Oye, ¿cómo voy a comprar? Y ahí por eso hacía mención a lo que significaba. Yo soy gasfitero y quiero retomar mi trabajo para poder seguir, para poder continuar viviendo. Sin embargo, las ferreterías no están abiertas, están clausuradas, están cerradas. No han abierto oficialmente. Porque alguien me dirá, no, pero profe, y me comienzan a dar el dato. La mejora tecnológica. Con esto que está sucediendo en nuestro reto y con esta intensiva utilización de la comunicación, definitivamente el Estado, los entes rectores, van a tener que exigirle a los operadores que de verdad coloquen las antenas que van a ser necesarias no solamente para el momento en el que sea la cantidad de usuarios que ellos han contado, sino la proyección. Porque las carencias que tenemos es básicamente por eso. Oye, no colocaron las antenas que se necesitaban. Yo no soy experto en ello, pero basta un simple análisis lógico para saber que es absurdo que me pongan en un cintillo en la pantalla del televisor, oiga, no sature las redes. Allá, yo no las saturo. No es, al contrario, no es que tu operador debiste colocar más antenas haciendo tu proyección de ventas. No, es que esto es inédito, no se podía. Por favor. Entonces, he ahí la dirección comercial que tiene que informarle a producción para colocar las antenas necesarias en función también de la proyección. China nos ha dado una muestra de eso. Construyó un puente de más de 50 kilómetros para unir toda la costa en agua, en mar. Presumo yo que con esto que tenemos como coyuntura, nuestro puente va a tardar más. ¿No es cierto? Nuestro puente sobre el río Italia. Entonces, he ahí lo que implica estos aspectos de actividades de soporte y de apoyo. Oye, ya, necesito llevar mi producto hacia... Entonces,
esa gestión de recursos humanos tiene que ser la más apropiada para lograr que esa persona que va a ser el responsable de llevar el producto a mi cliente, a nuestro cliente, esté motivado, esté responsablemente motivado y responsablemente actuando para llevar el producto al final de la cadena de valor, que es el cliente. ¿De acuerdo? Para ir terminando ya y no alcanzarlos, a manera de reflexión, veamos, entonces, la cadena de valor tiene actividades que son parte de lo que nosotros necesitamos comprender para poder desarrollar correctamente nuestra dirección comercial. ¿Por qué? Porque la dirección comercial no es solo la parte de ventas. No, hay que coordinar con las otras áreas. Oye, con finanzas para que me dé los recursos necesarios para hacer publicidad, que lo va a hacer marketing y tengo que coordinar con ello porque a lo mejor mis propios vendedores son los que van a llevar la publicidad y eso es lo que yo veo, por ejemplo, a la hora que voy a la bodega. Estos vendedores se han convertido en asesores de la bodega. Le llevan información relevante a cada uno de los bodegueros para que publicite la marca, para que ofrezca el producto, para que lo muestre el producto. Entonces, oye, de especial relevancia cada una de las actividades que desarrollamos. Las primarias, porque son parte de la esencia empresarial. Recuerden, son parte de lo que nosotros tenemos como esencia empresarial. Y obviamente las que sirven de apoyo, ¿por qué? Porque van a posibilitar agregar valor y dar precisamente la tónica, el punto, la cuota significativa para aquella actividad que necesite tener valor. Y contribuir con el producto final, con el servicio final. Por eso yo felicitaba a algunos de mis alumnos que tienen restaurantes, porque los llamé porque, sí, pues, oye, se reanudaban hace 2 semanas las actividades y les preguntaba, oye, ¿y van a hacer delivery? Y todavía no estaba por salir, no había salido la norma, creo que salía el día siguiente y me respondió tal cual debe ser. Me dijo, profesor, yo encantado de servirle, pero fíjese, vamos a tener que cumplir ciertas normas, primero. Segundo, tal como está la situación en Loreto, todavía creo que vamos a tomar un tiempo para poder analizar claramente lo que vamos a ofrecer como producto, como servicio. Y estoy seguro que sí lo vamos a hacer. Pero denos un poquito de tiempo, por favor. Seguramente entre junio y julio, seguramente sí va a ser posible atender. Y qué maravillosa respuesta, ¿no? Porque efectivamente logró que yo siguiera pensando en el rico plato que siempre me ofrecía cuando yo iba a su restaurante. Y con gusto pagaba lo que era el servicio que me brindaba, porque efectivamente se constataba que todas las actividades, tanto las primarias como las de apoyo, estaban manifiestas en el producto y en el servicio que finalmente me ofrecía, ¿no? Entonces, esos son aspectos medulares de lo que significa cómo llegar a nuestro cliente. El producto o servicio es en suma el resultado de toda la confluencia de esta cadena de valor. El producto o servicio tiene que tener necesariamente aquel aspecto, aquella disposición en el que efectivamente el cliente reciba lo que él ha demandado, lo que él ha pedido, lo que él considera que va a satisfacer su necesidad. Y no satisfacerla por satisfacerlo, nada más, sino fundamentalmente por que él requiere, además de satisfacerla, y ahí va lo que decía su compañero, satisfacerla plenamente. ¿Y qué hago para que esta satisfacción se convierta en satisfacción plena? ¿Qué hago para que esta satisfacción se convierta en satisfacción total? Es ahí donde nosotros tenemos que poner énfasis para poder lograr que esta efectivamente se cumpla. No es que
doy un valor añadido, doy un valor agregado, ya no solamente el valor de la cadena de valor. Parece redundante, ¿no? Pero ojo, la cadena de valor constituida por las actividades de apoyo y por las actividades primarias. Pero la cadena de valor que permite que en cada una de las estaciones de esta cadena se pueda ir agregando, se pueda ir modificando, se pueda ir innovando, de repente hasta reduciendo costos, dados los nuevos materiales, dadas las nuevas disposiciones, dadas las nuevas posibilidades que nos brinda la tecnología, que nos brinda los servicios, que nos brinda el avance de la economía. Alguien me dirá, pero profesor, usted está diciendo avance de la economía en un momento en el que precisamente todos los pronosticadores, todos los opinólogos, todos los, por llamarlo tal cual escuchaba en estas semanas, cómo se referían a ciertas personas que brindan sus análisis, que se viene una recesión, como dirían las viejas sabias abuelas, de padre y señor mío. Entonces, es ahí donde nosotros como directores comerciales, como gerentes comerciales, tenemos que disponer aquella innovación que nos permita llegar al cliente. Si nosotros volvemos al esquema básico de lo que significa esta cadena de valor, se llaman precisamente de soporte porque están dando la posibilidad de añadir valor y de crear el margen necesario para que ese margen sea el satisfactorio. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema básico, tradicional, definitivamente nos refleja de qué manera es que en cada una de las... Profesor, disculpe por la interrupción. No, dime. Soy Orlando Díaz. Sí, Orlando. Le comento que yo pienso que esta cadena de valor, todo depende precisamente del cliente final, porque como últimamente la situación que vivimos, muchas personas, como dijo usted, han cambiado de rubro de sus empresas, pero el cliente no sabe precisamente que ese cambio de rubro, ellos no saben el servicio si es adecuado el que brindan o no brindan. Porque de nada sirve que uno que tiene experiencia en tal rubro, hace su cadena de valor, optimiza su logística, pero si el cliente acepta cualquier servicio porque simplemente quiere pagar menos o porque le ofrecen, pero la empresa en sí no sabe exactamente lo que está ofreciendo. Lo digo porque nosotros tenemos una empresa de saneamiento y en la cual empezaron a salir muchas empresas, pequeñas empresas, a ofrecer también los mismos servicios, pero no tienen el conocimiento preciso y establecido para que ofrezcan esos servicios y solamente ofrecen por ofrecer. Y los clientes solamente acceden a ese servicio porque creen ellos que están recibiendo buen servicio, pero no. Están recibiendo el servicio de personas que no conocen. Por eso le digo, esta cadena de valor, todo depende si el cliente tiene el conocimiento de quién está adquiriendo este servicio. A ver, ¿qué opina el resto? Sería bueno ya a estas alturas, para ir rematando la clase, indicar nuestra opinión, ¿no? Porque muchos, como le digo, los clientes no saben el servicio o desconocen de quién está adquiriendo el servicio. Así es. De alguna manera, ahí algunos lo llamarán tradición. Oye, yo tradicionalmente brindaba este servicio y sé de mi rubro, sé de mi conocimiento, sé de mi experiencia. Pero, valgan verdades, la coyuntura también ha hecho que rápidamente nos transformemos, ¿no? Hay un aspecto fundamental que no debemos descuidar. En tu caso, Orlando, a mí me sorprendió el correo que me enviaste hace unos minutos atrás. Y sí, pues también se me extendió el foquito, no precisamente para hacer tus competencias, sino para a lo mejor
sugerir, porque me comentaron también este aspecto, oye, y a tú, Carlos, que conoces, yo les he dicho más de una vez, a veces recurren, como compartimos con alumnos, con empresas. Recomendaciones. Eso, la recomendación. Oye, Carlos, ¿a quién me recomiendas? ¿Por qué? Entonces, de inmediato, dije, oye, qué mejor que mi alumno, y para poder recomendar, para poder ofrecer, para poder poner en evidencia y en conocimiento de los futuros clientes, oye, aquí están brindando un servicio, y eso es lo que precisamente tenemos que darle como valor añadido. Tu compañero hace unos instantes decía, oye, ya, tenemos que innovar. Ahora la competencia va a ser más cruenta, es decir, salvaje, Claro, sí. salvaje a más no poder. Sí, profesor, porque a experiencia personal, como le digo, muchas personas se hacen pasar como clientes, preguntando nuestros servicios. Sí. Y a veces como clientes nosotros ya sabemos que el cliente solamente necesita saber cuánto está y qué usamos, nada más. Sí, pues, Pero hay algunos clientes que ya quieren saber de dónde traemos, cuánto usamos, y eso ya es la competencia que quiere informalmente dar un servicio, y en vez de dar un buen servicio está dando un pésimo servicio sin conocer exactamente el rubro que está haciendo. Primero obtener la información, digámoslo así en términos medios de serie. Oye, primero espiar la información, ¿no? Y tenerla para poder yo también brindar el mismo servicio. Pero recuerden algo fundamental que se produce en comercialización. Y creo que su compañera en alguna de las clases también lo mencionó, no recuerdo si fue Nair o otra de ustedes. El prestigio se va construyendo servicio a servicio, número uno. Número dos, sí, ese prestigio hoy día corre así. Si antes se hablaba de reguero de pólvora, hoy día yo diría, oye, corre a instantes de un clic, que es mucho más rápido. A instantes de un clic, oye, ¿qué te pasó? Hoy día nos comunicamos intensamente por estas herramientas, intensamente. O no tan intenso, pero estamos chateando, estamos utilizando otro tipo de medios. Entonces, acabo de fumigar mi casa, acabo de fumigar el negocio, porque es parte del protocolo que nos están exigiendo. Y además, por mi propia salud, o sea, ya ni siquiera por la norma, ¿no? Porque nosotros los peruanos hemos necesitado de una norma para dejar de fumar en lugares públicos, cuando eso debería ser simplemente criterio. Sí. ¿No? Entonces, ya, oye, la norma me está diciendo que tengo que fumigar y propiciar un ambiente sano, un ambiente desinfectado, un ambiente inocuo. Entonces tengo que recurrir a empresas que me aseguren, que me garanticen que efectivamente hacen un buen servicio. El producto que van a dar y el servicio que van a ofrecer es el apropiado para mi negocio, es el apropiado para mi casa, es el apropiado para la empresa que yo tengo, para la institución que yo dirijo, o la institución en donde van a estar personas que, ojo, en estos instantes se quedan en su casa porque están minimizando el riesgo, nada más. ¿El riesgo de qué? De ser contagiados. Como decía su compañera, sí, de ser contagiados, pero oye, las recetas ya no sirven. Pero ¿cómo es posible que nos cambien las recetas? Si es que es inédito, no hay información de este nuevo. Por eso es que más de un informante le dice nuevo. Recién lo están estudiando. Es este mismo instante, esta misma situación se vivió en los 80, cuando un artista famoso, Rod Hudson, salió a la televisión y a precisamente sincerarse con su público, con sus fans. Oiga, ¿saben qué? Tengo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la gente se espantó. Claro, nuestra costumbre, no, a mí no me va a pasar nada. Muy a la perona, ¿no? Muy a la perona. Y han tardado más de 10 años para encontrar la cura. Por eso es que se habla de nueva convivencia. Por eso es que se habla de, oye, llegas y ¿qué es lo razonablemente mínimo que puedes hacer? Sácate los zapatos afuera, descontamina de todo y entra directo a ducharte. Profesor, es un protocolo muy grande para recién
poder abrazar a tu familia después de entrar de la calle. Personalmente Sí, lo digo porque me demoro como 1 hora y media, 1 hora, para recién poder abrazar a mi madre, saludar a mi madre. Y eso que cuando entras tienes miedo todavía porque no sabes si el virus lo por tienes. supuesto, te doy toda la razón, tienes toda la razón, definitivamente. Tenemos que ser nosotros conscientes de lo que traemos de la calle, sin saberlo. Aun cuando de repente nosotros guardemos la distancia y las otras personas no, aun cuando, oye, no sabemos. Entonces, allí debemos tener mucho cuidado para eso, ¿no? Igual, entonces, para la parte comercial, en tu caso, por ejemplo, mi sugerencia es, oye, mejor información, con más precisión. Señores, lo que acabas de mencionar, están ofreciendo el mismo servicio que yo. Sin embargo, nuestra empresa se responsabiliza y les da la garantía de que los productos que estamos utilizando son los más adecuados para este fenómeno que estamos hoy día afrontando. Por ejemplo, ¿no? Podría servir, pero decírselo claramente, puntualmente y sin ambajes, sin rodeos. Sí, profesor, lo hacemos. Lo hacemos, pero a veces los clientes, como le digo, tanta informalidad, las personas ofrecen el servicio a mucho menos bajo costo de lo que es en realidad. Y no ponen las personas, los clientes, y no ponen los insumos que deberían ser, bajo precio. Y como los clientes miran bajo precio, piensan que eso es mejor y no quieren pagar mucho y van a ello. Y eso no. Por eso le digo, toda esa cadena de valor depende precisamente de la información que maneja el cliente. Claro. Pero ¿quién le da esa información? Acuérdate, hoy día estamos en una economía salvaje en la que todos van a tratar de venderle y atosigarle al cliente para todo. Oiga, sí, yo soy el mejor, y aquí yo soy el mejor, aquí yo le doy más barato. Pero recuerden, una premisa básica es que, oye, ¿qué tan barato me va a salir? Porque la tradición decía que lo barato salía caro. ¿Qué tan caro? Y lo caro de hoy, y eso también podría es la muerte. Usarlo, lo caro de hoy es la muerte. Oye, ya te despides de tu familia, te despides de tu amigo, te despides de tus conocidos. Desde el punto de vista comercial, hasta podrían utilizarlo, ¿no? Por ahí veía no recuerdo si era un documental o una filmación, para decirlo simplemente, en el que una compañía funeraria había implementado ataúdes de acero. Claro, inicialmente no se debía hacer autopsias para saber qué cosa le debía pasar al cadáver, a la persona que fallecía, y obviamente sobre esa base es que este inventor, este empresario dijo, chispas, ya no quieren ataúdes, están en bolsa llevándolos y yo estoy perdiendo. Mira la cantidad de potencial de mercado que tengo, ¿no? Fríamente, porque hay de por medio pues una consideración emocional para cada persona, ¿no? Pero mi negocio es precisamente valerme de esa connotación emocional que implica un sepelio digno. Entonces, oye, para que no se contagie y pueda estar con familia cerca y poder ataúdes de cero. A mí me pareció increíble la idea, ¿no? Entonces, igual, en tu caso, yo considero de que la comunicación, los eslogans, la publicidad debe relevar exactamente que tú tienes la experiencia. Debe relevar exactamente que estás brindando el servicio con garantía de los productos que estás utilizando precisamente para esta coyuntura, para poder lograr cumplir los protocolos como mínimo, ojo, como mínimo, para poder brindarlo, ¿no? Y obviamente pues es parte de lo que nosotros tenemos necesidad como cadena de flujo de valor, ¿de acuerdo? Entonces, para ir avanzando y dejarles la parte de lo que va a ser nuestra tarea. La cadena de los valores, en buena cuenta, va desde lo que significa innovar, investigar. Y ahí es donde tú tienes que tener la cuota, Orlando, de lo que significa y utilizar los mismos argumentos que están utilizando en redes. Sí, pero este es más barato. Por ahí tu comunicación, señora. No le estoy ofreciendo barato, le estoy ofreciendo el precio justo para lo que usted necesita porque mi servicio es garantizado. No les estoy engañando. A lo mejor. Entonces, tu investigación podría iniciarse en verificar
oye, ¿qué están ofreciendo estos a través de las redes, ¿no? A través de, ¿qué estamos diciendo? Anda, haz un resumen de ello, cómo es que están ofreciéndolo, qué palabras utilizan, y utiliza tú otros términos que le den la posibilidad al cliente de efectivamente saber que tu servicio es confiable. Recuerda, en cualquier tipo de relación, la confiabilidad es lo básico. Pero en la parte comercial es tremendamente sensible. Tremendamente sensible. ¿Por qué? Fíjate, una relación personal amorosa, sí lo perdono porque, sí, pues, rompiste la confianza, es como un cristal que no se vuelve al origen. Y bueno, nuestra naturaleza humana hace que volvamos a confiar. Pero en la relación comercial, oye, si tú no me sirves bien, si tú no me atiendes bien, si tú no me das el producto que yo requiero, me voy con el otro, me voy con la otra, me voy con la otra empresa, me voy con el otro competidor porque ellos sí me están ofreciendo lo que tú no me ofreces, no me das bien. Y recuerda que hay una regla y una premisa básica en comercialización. Si yo recibo, buena atención, si yo recibo el mejor producto, se lo cuento, como es la naturaleza humana, a 2 o 3 que son de mi íntimo círculo. Pero si yo recibo algo malo, el ejemplo que dan los medios de comunicación es cierto, lo hago sensacional, y despotrico todos los argumentos negativos contra aquel que me dio ese mal servicio. Y no se lo cuento a mi círculo más íntimo, se lo cuento a todos los que pueda. Sí, profesor, lo entiendo. Y hoy con las redes, yo se lo puedo contar. Miren la proporción de difusión que va a tener eso malo que recibes. Entonces, mi sugerencia, y mira, esta vez es gratuita, a través de la clase, para bromear un poco. Muchas gracias. Oye, investiga bien, ¿qué están diciendo los otros? ¿Cómo es que logran los clientes? Sobre esa base, tú implementas una estrategia innovadora, como decía tu otro compañero. Una comunicación innovadora, una comunicación que me permita a mí saber en ese instante que yo soy confiable. Recuerda, las damas en ese sentido tienen una ventaja, nos dicen, por a primera vista, es que desde que yo lo vi, le miré a los ojos y vi hasta su alma, señala, ¿no? Algo así. Ahorita sale alguna de las chicas a decirme que no. Le vi hasta su alma, entonces sabía que podía confiar en él. ¿No? Sí, sin alusiones personales a nadie, por si acaso. Pero lo puntual es cómo es que yo logro dar los adjetivos, los términos, el modelo de comunicación que me permita ser confiable para mi cliente. ¿De acuerdo? Sí, entonces, profesor, vamos a ir terminando esta parte y veamos un poco lo que significa la cadena de pagos. ¿Por qué es que, y ahí va el por qué han surgido todo este tipo de, llamémoslo inicialmente, malos competidores? ¿Malos por qué? Porque se bajan el precio. ¿Malos por qué? Porque de repente están echándole agua para seguir con el ejemplo de su compañero, al químico que se necesita para poder... Agua con lejía nomás usan algunos. Claro, o le están echando menos cantidad, ¿no? Entonces no lo sé. Fíjense. Y no las dosis correctas. Exacto, la dosis correcta. Me has quitado la palabra de la boca. Sí, efectivamente. Porque la cadena de pagos no se puede romper y se ha roto. Lo quieran decir o no, se ha roto. Suspensión perfecta. Le han puesto un título, bueno, rimbombante encima, ¿no? Pero en buena cuenta, si lo traducimos tal cual es, oye, me despidieron y yo voy a recibir dinero por mi trabajo, porque no lo voy a hacer. Me han despedido, así, a cruentas, tan duro como sueña, pero esa es la realidad. Y no voy a recibir dinero en los próximos meses. ¿Qué hago? Más de uno se ha reinventado. Más de uno ha cambiado de giro de negocio y la coyuntura ha hecho que las entidades normativas para cada uno de los sectores sí pues tengan que flexibilizar y de alguna manera dar esa posibilidad. Y por eso te decía, oye, el efecto de competencia va a ser salvaje, terriblemente atroz, agresivo,
Entonces, para eso tú tienes una ventaja. Estás estudiando en la universidad, estás culminando tu carrera. Entonces pon en ejecución, vale, de todo lo que has aprendido, vuelve a revisar los libros, vuelve a revisar las separatas, vuelve a revisar las clases. Y yo te aseguro que vas a encontrar más de una posibilidad de innovación, como decía tu compañero hace unos instantes, de poder afrontar este tipo de circunstancias. Entonces, Sí, la cadena de valor además, ha hecho eso. la experiencia que uno tiene después de tiempos es mucho más fácil. Exacto. Allí tienes una ventaja, por ejemplo, ¿no? Si yo les sugería en otro curso que han llevado conmigo, creo yo, analizar su FODA y hazlo matemático, acuérdate, para poder saber y cuantificarlo. Entonces, ahora es el momento de aplicarlo. Es el momento de agarrar y utilizar esa herramienta para poder decir, oye, a ver, ya, esta es mi debilidad, hay cantidad, ha crecido el mercado, eso no lo puedo controlar. Sea para bien o sea para mal, como decía hace unos instantes. Pero yo tengo la experiencia. La antigüedad que tienen. Tienes una fortaleza, estás estudiando, mira, estás en décimo ciclo, ya te falta poquísimo para terminar. Formalmente, o sea, ni siquiera estás informalmente adquiriendo el conocimiento, estás formalmente adquiriendo el conocimiento. Eso mismo tienes que traer a colación para poder lograr que tu liquidez, que es lo que quieres generar, siga en boga. Que tu liquidez, que la parte financiera te permita crecer en la parte económica. Que tu empresa siga constituyéndose en una empresa sólida y pueda tener la orientación y el futuro de crecer. ¿De acuerdo? No sé si están de acuerdo conmigo o hay alguna opinión. Entonces, Sí, profesor. la cadena de valor no es que sea contraria a la cadena de pagos. No. La cadena de pagos viene en función de el cliente que recibe el producto y que obviamente paga lo que significa la contraprestación de ese servicio o la contraprestación de ese producto. Y obviamente va a querer pagar por aquello que signifique la calidad primero, y ahora, bajo el marco de esta circunstancia, el minimizar el riesgo de contagio, el minimizar el riesgo de que ya no esté en este mundo. Ojo, eso es grave. O sea, desde el punto de vista comercial, inclusive podría utilizarlo. Si algunos me dirán, no, pero profesor, el sentimiento, la emoción, sí, pues, pero queremos que nuestro flujo de pagos regrese a nosotros y nos permita seguir moviéndonos, porque si no, entonces no, estaría de más lo que están haciendo. Y yo veo en los estados, veo en el Facebook, veo en las redes, que muchos ya han puesto su ojo para... Me suspendieron por acá, suspensión perfecta, pero aquí me están dando la posibilidad de que yo siga adelante. ¿De acuerdo? Entonces, como haciéndole caso a Wolfgang von Goethe. ¿Perdón? ¿Alguien estaba interviniendo? A ver. Bueno, como les decía, Wolfgang von Goethe nos dice, no basta saber, ahora ya sabemos, que agradezco la participación de sus compañeros, no basta saber, hay que aplicarlo, no basta querer, hay que hacerlo. Entonces, tal cual le sugería a Orlando, y con la intervención de sus otros dos compañeros, Carlos y... ¿Cuál es la tarea? Si me la envían por correo y tienen plazo hasta hacerlo antes de la culminación del día del primer inicio de la hora de clase del día lunes, que es a las 6 de la mañana, ¿no? Porque hay varios colegas que empiezan a las 6 de la mañana ahora. Yo me imagino, como me lo han comentado algunos, que sí, pues hoy a las 6 puse la alarma aquí, ya me levanté y de frente fue la computadora, pero se olvidaron de que apagar el video o poner la foto, como algunos que han puesto, prevean, planifiquen, porque eso es importante. Si bien es cierto, es parte de lo que estamos hoy reanudando y tratando de volver a acostumbrarnos, también es cierto pues, que sí pues causa hilaridad en un primer momento, pero recuerden, ustedes van a ser profesionales y eso implica un comportamiento de cierta naturaleza en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio de hoy?
bajo el aspecto de lo que significa la cadena de valor y la cadena de pagos, analizar un sector en el que ustedes están desarrollando, analizar el sector en el que ustedes están trabajando, o han estado trabajando, no lo sé, o están haciendo micro y pequeños emprendimientos, de tal forma de que yo pueda visualizar, primero, qué aspecto, qué actividad, qué proceso es el que efectivamente es determinante para su cadena de valor. ¿De acuerdo? Primero. Segundo, lo que decía su compañero. ¿Qué valor añadido le voy a dar? Se lo estoy poniendo a manera de pregunta, pero ustedes pueden hacerlo esquemáticamente. Es más, deberían hacerlo esquemáticamente de tal manera de que les sirva para su propio negocio que están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo yo garantizo que mi flujo de cadena de pagos siga retornando? Que yo esté en ese círculo de la cadena de flujo de pagos, de tal manera de que yo pueda pagar a mis proveedores y yo pueda recibir como vendedor, como comercializador, como empresario, como microempresario, contribuyendo obviamente que la economía se dinamice para poder unir los dos. El valor Profesor, y profesor, disculpa, ¿puede repetir de nuevo? Sí, obvio, para que puedan tomar nota. Porque está medio mal el internet, profesor, hasta que se va de nuevo, así entra. No se preocupen, también va en la diapositiva como parte de ello, para que puedan ya, profesor. Eso, ¿de acuerdo? Gracias. Que no se mortifiquen, no se esperen. Pero les repito, a ver, la primera parte. ¿Cuál? Ya tengo la cadena de valor, ¿ok? Hagan la propia cadena de valor de su trabajo, de su negocio, de su microemprendimiento. Número 1. Número 2, identificar cuál actividad es la que precisamente contribuye significativamente a ese valor en mi servicio, de mi producto. ¿De acuerdo? Y tercero, ¿cómo es que yo voy a lograr que mi cadena de flujo de dinero, la cadena de pagos, no se detenga, no se quiebre? ¿De acuerdo? Y yo pueda ser parte de esa cadena de pagos para que yo pueda pagar a mis proveedores y efectivamente también retorne el pago por el producto o por el servicio que estoy brindando. ¿De acuerdo? Porque ya vemos que hay ruido, como lo diríamos, que está entorpeciendo, que está minando la posibilidad de yo llegar a mi cliente, de que yo llegue a mi cliente, como la cantidad de competidores que hoy día han surgido. Y no solamente es en el rubro de Orlando, en todos. ¿Por qué? Porque más de uno se está volviendo la comercialización en mérito a que no recibe pago de su empresa. Y la empresa le ha dicho, te voy a pagar, te voy a ir pagando de a pocos, o no te voy a pagar hasta que podamos conseguir que nos paguen. Entonces, sí, pues, oye, lo real es que se rompió esa cadena de pagos. Entonces, ¿cómo volver que esta cadena de pagos se siga moviendo? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna intervención más, alguna pregunta, alguna inquietud. Profesor, una pregunta. Sí, por favor, Frank, sí, dime, te escucho. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi pequeña negocio de mascarilla. ¿Puede ser también eso? Por supuesto que sí, claro que sí. Lógico, definitivamente. De eso se trata, precisamente. Recuerden, la parte académica ustedes la van a leer en la separata, en los libros que les he sugerido y en el sílabo que están siguiendo, ¿de acuerdo? Pero lo que necesitamos es, ya a este nivel, aplicar lo que precisamente hemos estudiado durante toda la carrera. Ahora, ponerlo en práctica, ejecutarlo, ¿de acuerdo? De tal manera de que no esperemos a estar afuera para recién poner en práctica lo que hemos aprendido. Ya dimos algunas sugerencias, ¿no? Como les decía, a manera de hilaridad, a manera de broma, sí puede ser una asesoría gratis, ¿no? Pero gratis. sí. Pero de eso se trata, de compartir el conocimiento. Por eso es que me apasiona esta forma de estar nuevamente con ustedes. De verdad que me he sentido muy bien a pesar de cuestiones familiares, como les comentaba, en estos días. Pero hoy día que retomaba las clases en la mañana con un grupo a las 7 de la mañana, así que ya se imaginan los comentarios que decía de que se levantaron recién, eran por eso también, porque sí, pues es parte de la naturaleza humana, y yo los comprendo perfectamente, y es más,
más de una vez les he repetido, no soy el que los voy a evaluar y les voy a poner una mala nota, no, soy la persona que va a estar con ustedes para tratar de que su aprendizaje, para que su disposición profesional sea la mejor. Entonces, yo me siento orgulloso de cada una de las acciones que ustedes realizan y que están realizando ya para motivar y demostrar que efectivamente son profesionales de empresas, de negocios. ¿De acuerdo? Entonces, no se abrumen en ningún momento, más bien que este retorno a las clases ahora de manera virtual los motive a ustedes. Yo comparto, de verdad, hoy día me he sentido motivadísimo en la mañana, después de la clase inicial de hoy día. Y me puse a hacer todos los escritos, me puse a hacer muchas cosas con más disposición. Porque sí, pues, en estos días también una colega muy especial me decía, sí, pero yo trato de ver noticias porque me abruma, me deprimo en el extremo y caray, pareciera que... Sí, yo sé, pero en la condición de docente tengo que estar informado para poderles comunicar, para poderles de repente puntualizar algún aspecto que quedó en duda, que quedó medio gaseoso, medio nebuloso en lo que se explicó en los medios de comunicación, en las comunicaciones oficiales, porque esa es mi responsabilidad como tutor, como docente, como amigo, por último, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quedó claro el trabajo? No es un trabajo enorme, es básicamente análisis, ponerse a pensar y obviamente aplicar lo que hemos repasado, porque esto también lo vieron ustedes en siglos anteriores. Solo una pregunta. Sí, Carlos, dime. ¿Hasta cuándo le podemos enviar el trabajo? Tienen desde hoy día o hasta el lunes a las 6 de la mañana, porque el lunes a las 6 de la mañana otra vez ustedes comienzan con clases y todo el trajín de lo que es. Mañana es domingo. Entonces háganlo tranquilos, no es complicado, como habrán podido darse cuenta, son 3 aspectos fundamentales. Ok, profesor. Sí, dime, Eric, a ver, te escuchamos todo. Las diapositivas está en el intranet. Ahorita les estoy poniendo precisamente porque trataba de ponerlas anoche. Bueno, no me gusta quejarme mucho de ni modo, de las carencias que tenemos, pero los escucho a los otros docentes, sí, pero yo les decía, pero ya sabemos eso. Intenta 1, 2, 3 veces y en un momento seguramente las colarás. Yo de inmediato estoy disponiendo ahora, precisamente en la noche que ya es un poco más calmado la presión para el internet, de que efectivamente estén en el intranet y puedan. Y aparte también se las envío por correo, no se preocupen. Aunque algunas son pesadas, esta creo que no están pesadas. De todas maneras voy a tratar de pasárselas para que ustedes la tengan. Y si tienen la posibilidad, revisen su correo, por favor. A los que no les ha llegado, escríbanme, por favor, para poder lograr que todos estemos en perfecta comunicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta más? Ya los torturé bastante, creo yo. No voy a decir que el profe Santander no se olvida de torturarnos siempre. ¿No? No, profesor, todo bien, profe. Entonces, acepta la tortura. Muy bien. Profesor, sí, a mí me pasó lo que usted está comentando. O sea, al inicio no he podido entrar. La verdad he sufrido bastante para poder entrar a sus clases, pero una vez que he entrado, la verdad no he tenido ningún problema, le he escuchado claramente, he prestado atención a todo lo que usted ha hablado sin ningún problema. Pero en otras clases entro con tanta facilidad que el internet está, o sea, que me bota, que nuevamente, y entonces ese es el problema. La verdad, el internet es inestable, profesor. Ahora no he tenido ningún problema con usted en su clase una vez que he entrado. O sea, ha sido difícil para mí poder entrar, pero una vez que ingresé no he tenido ningún problema. Les reitero, gracias por tu aporte, por compartir tu experiencia, Nail. Sí, yo sé y por eso es que pongo la admisión para todos, ¿no? Como se habrán dado cuenta. Y precisamente trato de pasar lista al principio y al final y voy recordando y voy tomando lista de la pantalla y de la forma en que me permite este sistema para poder lograr registrar a todos. ¿Por qué? Porque el lunes, por ejemplo, que tengo clases de 9 a 11, a pesar de que la hora, diríamos, hoy es la más apropiada para no tener tanta interrupción, igual se me cortó una vez, menos mal que fue casi al promediar la hora, ¿no? Entonces parecía una especie de break.
nos volvimos a conectar y continuamos. Entonces, para que no nos suceda eso, primero, yo les diría, armarnos de paciencia. Sí, algo así como lo que dirían las abuelas sabias, no en vano lo decían. Armarnos de paciencia y ver siempre las cosas en positivo. Lamento la partida de nuestros compañeros, colegas y docentes que ustedes saben que han partido, pero precisamente para que no les ocurra a ustedes tienen que tomar mejores decisiones que las que han tomado mi generación y seguramente las generaciones pasadas, que han hecho de que las consecuencias las estemos viviendo ahora. Un sistema de salud precario, un sistema de salud con las carencias de los recursos humanos que son necesarios para cubrirlos amplia e integralmente. Un sistema de salud que no llega a todos y obviamente desnuda nuestras carencias, nuestra infraestructura y todo ello. Entonces ahí yo espero, y por eso me gusta compartir, porque no sé cuándo me toque, obviamente nadie lo sabe, pero mientras pueda minimizar el riesgo de lo que eso significa, voy a hacerlo. Y los invito a ustedes también a hacerlo. Más aún a todos los que están saliendo y que de alguna manera por sus negocios, por sus emprendimientos, están en la obligación de poder de repente interactuar a nivel de clientes, de proveedores, y no descuiden los aspectos de protección, eso es importante. Me gustaría, sí, de todas maneras, que en las próximas 4 semanas estemos todos, al margen de las cuestiones personales que cada uno tenga. ¿Por qué? Porque sí, pues, como les decía al principio, es lo que tenemos ahora, pero no podemos detenernos en el ahora, tenemos que seguir avanzando. Nos duele, en el alma, nos duele. Se lo digo con pleno conocimiento de causa. Nos duele. Pero la vida continúa. Y debemos seguir así. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes son jóvenes, los riesgos son mínimos, pero no deben descuidarse tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea que les he dejado no es nada complicada, es más de análisis, más de disponer de lo que ustedes ya han seguido durante los 10 años, entonces yo creo que va a ser satisfactorio. Sí, soy la Patricia, creo que quería intervenir.